¿Algunos de ustedes han oído de hay alguien que no sepa en el grupo lo que son lo que llamamos comúnmente códigos de la Biblia? Ok. Códigos de la Biblia se le llama a mensajes que están en la Torá, en algunos, bueno, en toda la Torá, pero en algunos específicos lugares, con un skip igualitario de letras. Por ejemplo, puede haber un mensaje cada 7 letras, puede haber un mensaje cada 50 letras, puede haber un mensaje cada 10 letras y va construyendo frases que nos explican esos versículos o que nos dan más luz sobre lo que la Torah nos está tratando de decir. Son especialmente entre más cercano y más coherente sea el mensaje, más decir, estamos en un versículo y el mensaje que envía es claro dentro de esos versículos, pues es un código más fuerte. Es decir, entre más separadas están las letras, podríamos encontrar mensajes en cualquier libro. Lo que llama la atención de la Torah es que esos mensajes se encuentran a una distancia muy corta y dentro de los capítulos o los versículos que están hablando del tema. Uno de los más famosos códigos o de los primeros códigos que se descubrieron es que cuando agarras las primeras 50 letras de la Torah, vas a escribir Torah. Vamos, agarramos las primeras 50 letras los primeros 50 letras de Génesis y vamos de 50 en 50 escribe Torah. Cuando lo haces en el siguiente libro, vuelve a escribir Torah. Cuando lo haces en los otros dos libros, escribe Torah al revés. Es decir, Torah, Torah. Y en el tercer libro, el de en medio, dice Yod Kei Vav Kei. Entonces es claro el mensaje que este libro te lleva a Yod Kei Vav Kei, te lleva a Hashem. Las posibilidades de que eso existiera es en billones. Alguien va a decir, sí, pero encontré una palabra en una frase en un libro, sí, pero cada 3,000 cada 3,000 letras, cada 4,000 letras. Y no son los códigos coherentes de la Torah. Así que más y más con el tiempo se nos están dando a entender que esos códigos nos contienen información sumamente importante. Estoy explicando qué son los códigos porque voy a ocupar un código de la Biblia para, bueno, vamos a ver si lo ocupamos o no, pero si lo ocupamos, vamos a ocuparlo para explicar un versículo, dos versículos, ¿a qué se refieren? También tiene que ver con los nombres que con los números, cuando el 7 separa algo, cuando se separa por 5, cuando se separa por 50 letras. Todos comprendemos la importancia de esos números en los estudios que vamos en estudiando Kabbalah. 50 es importante. Estudiar el número 50 en el judaísmo es Shavuot. O sea, tiene que ver con la entrega de la Torah, tiene que ver con el servicio puro a Hakadosh Baruj Hu. En esta parashá que empieza en el 26, voy a empezar con este versículo porque realmente el versículo como central de lo que está sucediendo. Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo, silencio, escucha. Oh Israel, os sois pueblo de vuestro Dios. Yod Kei Vav Kei. Aún en las traducciones judías, encontré tres traducciones judías que decían lo mismo. Quiero que vean ustedes que es bien difícil traducir porque dice, y habló Moshe y los Cohen y los levitas. Aquí solo va a tirar los sacerdotes levitas, pero en realidad está hablando de Moshe, los Cohen y los levitas. O sea, de los tres. Que dan este mensaje. Este mensaje es sumamente importante. Porque pareciera ser que les está diciendo que hasta ese día son el pueblo de Dios. Pareciera ser que todo lo anterior no son pueblo de Dios. ¿Cómo así? Y si es así, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué han logrado que les digan esto? Uy, sí. La palabra sois es en realidad Nigyatá, que dice llegar a ser.
existir, suceder, es decir, que es algo que acaba de suceder en ese momento. Entonces, ¿cómo es que acaba de suceder esto ahora mismo? ¿Cómo es que Israel ahora se logra ser pueblo de Dios? ¿Por qué no lo fue antes? Vamos a ver aquí encontrar un código. Cohen, Leví, Israel, que es el nombre que ustedes conocen como Haflameyot de los 72 nombres. Rashi nos explica que todos los días tenemos que pensar que hoy es el día que entré en el pacto con Hashem. Es decir, es un pacto que se renueva todos los días conmigo. Hoy soy pueblo de Dios. Hoy soy pueblo de Dios. Es una forma de pensar. Es una forma de ver la realidad. Es decir, si yo estoy pensando así, todos los días voy a tener cuidado del pacto que tengo con mi Creador. Una de las cosas que sucede en ese tiempo es que Moisés invitó a todos los levitas sobre la importancia, y a los Cohen obviamente, del estudio de la Torah en profundidad. Ojo con esta explicación de la Torah. Sforno dice esto, y esto se debió a que era su deber principal enseñar la Torah. Si alguien se está poniendo de líder, si alguien se está dedicando a enseñar Torah, tiene que enseñar, tiene que estudiar en profundidad. Yo sé que hay gente que me dice que no soy líder, solo estamos un grupo de amigos. Si estás dirigiendo, sos líder. El Talmud dice que donde no hay maestro, el alumno más avanzado puede dirigir, pero hay un compromiso de estudiar Torah en profundidad. No podemos dirigir a medias, no podemos dirigir a la mitad. Lo que yo creo, lo que yo me imagino, encontré algo en Facebook o encontré algo en Internet y voy a hacer eso. Tranquilo, tranquila, estúdialo, revísalo, asegúrate. Podemos matar almas si no lo hacemos. Podemos volver lento el proceso espiritual de alguien si lo hacemos mal. Tenemos que cuidar a todos y tenemos que entender que cada vez que yo me pongo a dirigir, y entiéndase por dirigir, llevar la voz cantante en una reunión, es decir, la voz principal en una reunión. Pueden ser tres, pero si yo cité la reunión y yo empiezo a hablar y yo empiezo a enseñar, ahí estoy yo dirigiendo, porque esas personas me van a seguir. Por favor, cuidado con eso. Este es un comentario de Sforno sobre este versículo. La Torah es un documento extremadamente extenso. Y cuando hablamos de estudio de Torah, hablamos de Torah escrita, Torah verbal, Torah hablada. No hablamos solamente de leer. Sé que se hace difícil. No hablamos completamente hebreo, no hablamos hebreo. Y tenemos que ir dependiendo de traducciones, tenemos que ir dependiendo de buscar una palabra, tratar de encontrar qué significa, encontrarle sentido a lo que la Torah dice. Pero debemos hacerlo por el bienestar de las personas a las que enseñamos. Vamos a encontrar que hay una serie de mandamientos que se han venido diciendo. Y eso hace que este pueblo sea pueblo de Dios. Y empieza el 26, la parashá, con esto. Nos empieza a enumerar mandamientos. Va a pasar mucho tiempo hablando de los primeros frutos. Y cómo se recogían los frutos en ese tiempo. De cómo se tenía que compartir, especialmente el diezmo del tercer año. Cosa que no es aplicable a nosotros por la clase de sociedad que tenemos. Y el diezmo, tal y como llamamos diezmo, solo aplica en el templo. Nosotros no pagamos diezmo, nosotros hacemos sedaká. Le llamamos diezmo porque es el 10% y en el lenguaje común lo usamos, pero estoy hablando de la tecnicidad. Técnicamente hablando, damos sedaká, no damos diezmo. Damos una sedaká del 10% hasta el 19% al principio. Y aquí está el orden en que se da el diezmo.
El levita, que es el maestro, que es las enseñanzas de Torah, que es tu rabino, que es tu maestro, que es tu guía. Sugiero que a cualquier lugar que lo usemos mucho, aunque sea $5 a un website, hay que donar. El extranjero, el huérfano y la viuda. Y aquí tenemos los que se lo merecen y los que no se lo merecen. Pero ¿por qué al extranjero antes que el huérfano y la viuda? Porque el problema del extranjero es que aquel que no se lo merece es muy posible que digamos que no nos alcanzó porque se lo dimos a estos tres. Eso es lo que estuvimos hablando, que son los primeros frutos. Hoy Dios tu Señor te está ordenando obedecer todas estas reglas y leyes. Debes cumplirlas cuidadosamente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué significa cuidadosamente? Significa que yo estudio mucho una regla o una ley o una mitzvah en la Torah para saber cómo se cumple esa mitzvah. Si no, muchas veces la Torah va a ser solo una enunciación romántica de principios y no vamos a saber cómo cumplirlo. Por eso la Torah oral se vuelve sumamente importante si queremos cumplir cuidadosamente una mitzvah. Puede ser una mitzvah que parece bien sencilla, pero cuando se ha estudiado y se ha analizado las instrucciones de cómo cumplirla, cuando lo lees tiene sentido, pero no se nos ha ocurrido antes. Todo el objeto de la Torah oral y todo el objeto de la discusión talmúdica de los sabios es cómo cumplir cuidadosamente los mandamientos. Y a veces para nosotros los occidentales se hace aburrido, porque se discuten cosas tan específicas, pero con el objeto principal de adorar a Hashem de la forma correcta y de cumplir con Hashem de la forma correcta. Amarás a tu padre y madre. Honrarás a padre y madre. ¿Cómo honro a mi padre y madre? ¿Cuál es la excepción? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Cuándo no lo tengo que hacer? ¿Qué pasa si mi papá se está muriendo? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer? Todo eso hay que discutir, hay que verlo. Y obviamente esta no es la clase para estar discutiendo mitzvahs y cómo cumplirlo, sino para motivarnos a estudiar cuidadosamente cada mitzvah. El pueblo de Israel no es que dijo un día, qué aburrido estoy, discutamos las mitzvahs. Era una obligación de la Torah discutirlos. No había opción para nosotros porque teníamos que saber cómo cumplir los mandamientos. Hay mandamientos que cumplirlos no es fácil. No idolatrar no es fácil, porque es tan fácil de cometer idolatría. Y creemos que idolatría es solo hincarnos o empezar a adorar a otro Dios. Pero no es una línea blanca y negra, hay un montón de gris aquí. Y hay un momento que pasamos de un lado al otro y no nos damos cuenta. Para eso se tuvo que discutir para cumplir cuidadosamente ese mandamiento. Y eso ha hecho que exista lo que se conoce en el judaísmo como el cerco rabínico. ¿Qué significa eso? Que tenemos los mandamientos son aquí. Digamos, ese es el camino que se me permite. Aquí es pecado, aquí es pecado. Los rabinos hicieron esto. Tiraron un cerco aquí y tiraron un cerco aquí. ¿Cuál es el objetivo? De que si te saltas el cerco rabínico, ya vas a estar en problemas, pero no has saltado el cerco de la Torah. Sí, como que si alguien te dijera, mira, si más de 10 si alguien te dijera, si das más de 100 pasos, te va a dar un ataque al corazón. Hazbe shalom. Entonces, lo que hacemos es decirle a la persona, mira, si das más de 80 pasos, te va a dar un ataque al corazón. Para que esos 20 pasos queden de protección. Si hizo un mal cálculo y en lugar de llegar a ese lugar eran 100, en lugar de 80 pasos eran 84, no se va a morir. Pero si le decimos exactamente los 100, entonces lo que va a pasar es que va a ser mal el cálculo y se va a morir. Ese cerco rabínico está en casi todo.
No estudies a tal hora. Pero lo más seguro es que ese mandamiento, no estudies a tal hora, puede ser que sea unas horas antes. Pero para que no te vayas a equivocar, mejor se le sube un poco. Así. ¿Por qué estamos obligados a cumplir? Nos dice de nuevo reglas y leyes, pero aquí en el hebreo vamos a encontrar que tenemos que cumplir los mandamientos Metzabeja, Hahukim y Hamishpatim, que son como las sentencias rabínicas. Entonces tenemos mitzvot, reglas y sentencias. Es decir, todo lo que nosotros recibimos instrucción. Hagan de caso que tenemos, que siempre lo decimos así, la Constitución de la República, las leyes las leyes secundarias y las leyes municipales, los reglamentos municipales. Estos son también importantes. Todo es importante. Y esa es la forma de cumplir la Torah, en ese orden. Así que van a haber reglas del grupo que solo son de ese grupo en específico. Por ejemplo, puede decir un rabino, ¿por qué el rabino ha prohibido X salir fuera en la noche de las 8 de la noche en adelante? Ah, porque a esa hora empiezan los asesinatos. Entonces, en esa comunidad hay un mandamiento de no salir después de las 8 de la noche. ¿Está justificada esa instrucción? Sí. ¿Por qué? Porque el rabino está cuidando la vida y tenemos la obligación de cuidar nuestra vida. Entonces, para cuidar nuestra vida no debemos de salir después de las 8 de la noche. El error sería que todo Israel empiece a no salir después de las 8 de la noche porque en una comunidad se dijo. Entonces tenemos los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas. Ok. Entonces, ¿cómo así que tenemos que estudiar la Torah en profundidad? Ya dijimos que tenemos que estudiar la Torah en profundidad. Pero además de eso, nos dice el versículo claramente que hay que meditar. Si tuviéramos que decir, ¿dónde dice el versículo que hay que meditar? ¿Dónde dice el versículo que hay que estudiar, obviamente, secretos del cielo si quiero meditar? Y eso significa estudiar la Torah con un poquito de profundidad. Enseñan nuestros rabinos que el nivel de estudio ha ido bajando, el nivel de profundidad de Torah ha ido bajando. La capacidad que tenía el Rambam no la tienen ni siquiera nuestros sabios de hoy. La capacidad que tenía el Arizal, estamos lejísimos de ella. Pero estaba diciendo el rabino Mizrahi que si estuviéramos en las escuelas de más alta enseñanza del siglo I o siglo II, antes de la era moderna o de esa época de hace 2000 años, probablemente el Rambam no hubiera podido entrar. No tenía el nivel. Definitivamente ninguno de nosotros pudiera entrar a una de esas yeshivas de ese tiempo. Esto debería estar aquí. Aquí dice Shema. ¿Qué aprendimos que significaba Shema? Si agarro solo estas dos letras, dice nombre. Y eso lo vimos cuando vimos el Shema, ¿se recuerdan? Y aquí está el nombre 70, el nombre secreto. O sea, ¿qué es decir? Que nos está hablando. Shema también significa, vean el nombre secreto. Y si empiezo desde aquí, tengo 6, aquí tengo 10, aquí tengo 5 y 5, aquí tengo 50, aquí tengo 30 y 30. Tengo 60 más 50, 10. 60 más 50, 110, 120, 136. 136 es la palabra sulam, escalera, con Vav. Es decir, Samech Lamed Vav Mem. ¿Cómo llegamos a ser pueblo de Dios? Subiendo por la escalera. Ahora, cada día que subimos la escalera, estamos siendo pueblo de Dios. ¿Cuáles son las posibilidades de que las letras iniciales de la frase escucha Israel, hoy sois pueblo de vuestro Dios, fueran 130 y 6? Si se ponen a pensar, las posibilidades son casi cero.
Queremos ir un poco más allá. La letra inicial siguiente es la Aleph. O sea, una escalera hacia la Aleph, una escalera hacia Keter. ¿Se dan cuenta lo interesante que es estudiar profundamente un versículo? Y esto algunos de ustedes ya lo pueden hacer. Lo que necesitamos es tomarnos el tiempo de ver un versículo. Y a un versículo le podemos sacar una cantidad de información increíble. En este versículo vimos que somos el Kelí, o sea, la vasija de bendición que crea Haflame Yod se hace cumpliendo los mandamientos y meditando. Está en el versículo. Ahí construirás entonces un altar para Dios tu Señor. Será un altar de piedra y no alzarás ningún hierro en él. ¿Qué significa no alzar hierro en él? No podemos usar hierro para usarlo. El hierro es un arma, se usa para fabricar armas de guerra, especialmente en ese tiempo, las espadas. Pero quiero proponerles que hay algo más ahí. Cuando Daniel tiene la visión de las bestias, de la imagen que va a representar los imperios del mundo, el último imperio es el imperio de hierro. Ojo, este es Roma. Y nos está diciendo que no mezclemos los altares de Hashem con la doctrina de las religiones romanas. Por consiguiente, de eso es ser a Dios tu Señor y cumplir sus mandamientos y decretos tal como te los prescribo hoy. Otra vez énfasis en no inventes. Yo oigo esta frase casi todos los días con las personas que platico en la calle y es, yo adoro a Dios como yo quiero. Hay una palabra en hebreo para eso y se llama chutzpah. Es un ego del tamaño del universo, es atrevimiento decir eso. O sea, es el creador del universo, que es más grande que el universo, que ha existido siempre, y quieres venir y decirle a Kadosh Baruj Hu, yo quiero una relación contigo, pero bajo mis condiciones. Interesante. Si llegas a tu pareja con esa actitud, ni siquiera la pareja acepta que solo bajo las condiciones de una persona se va a llevar una relación entre dos. ¿Cómo crees que va a funcionar eso entre tú y Hakadosh Baruj Hu? Y no estoy hablando a ti que están en la clase, porque no creo que nadie que está en esta clase piense así. Estoy hablando a alguien que me pueda escuchar en YouTube y tratar de hacer que, por favor, reaccione. Porque en esta relación entre Hashem y nosotros, el que pone las condiciones es Él. Aquí vamos a ver algunas de las cosas que dijeron ese día. Maldita es la persona que haga un ídolo esculpido o moldeado, que es repugnante a Dios tu Señor, incluso si es una pieza de escultura fina, y lo pone en un lugar oculto. Miren qué interesante. Y todo el pueblo dirá amén. Decir, así es, así sea. Pero entonces, ¿a dónde estoy creando ese cortocircuito? Ayúdenme. Los que estudian Cábala, los que estudiamos Cábala. ¿A dónde estoy creando ese cortocircuito? Si la palabra amén es la unión de Malhut y Tiferet, la creación de ídolos afecta esa unión. No me va a permitir tener esa unión. Y la falta de unión entre Malhut y Tiferet le vamos a llamar maldición. Esta es la palabra ídolo. Aquí está. Tiene una gematría de 170. En gematría Catán, 17. La palabra significa maldecir, yacer bajo maldición, poner una maldición, ser hecho una maldición. En las primeras letras, esto es 1, esto es 5, esto es 1 y esto es 10. Eso me da 17. La misma gematría de pesado. La gematría. Entonces, ¿y 17 qué es? 17 son dos cosas que hemos visto básicas. La palabra top y el nombre de Dios de Dat. Hacer ídolos, adorar ídolos, crea un problema en mi Dat, en mi conocimiento.
No me permite conectar Binah con Jochma. Entonces, no solamente no voy a tener la unión de Tiferet con Malhut, sino que voy a tener problemas en mi Dad. Y es el Dad bueno y el Dad malo. El Dad bueno está aquí en la ubicación, el Dad malo está aquí. Es decir, voy a empezar a entender las cosas al revés. Y no voy a entender la supralógica divina. Así que cuidado con los ídolos. Mucho cuidado con los ídolos. Mucho cuidado con la idolatría. Hemos dicho, y esto lo repito a cada momento, que están cuidadosos de los ídolos, que si se nos cae algo, un billete de $100 o de 500, no sé de cuál es el billete más grande de los euros, pero creo que me habían dicho que era 500. Se te cae un cheque de $1.000.000 y hay una estatua enfrente, no te inclinas. Le das la espalda a la estatua y luego te inclinas. Es decir, está aquí, estás aquí, el cheque se cayó aquí. Esto lo que haces es te pones aquí. Ahora sí te puedes agachar a recogerlo, pero dándole la espalda. Nunca te agachas, aunque sea una imagen cualquiera, frente de él. Mucho menos si es una deidad de otras religiones. La primera pregunta sería, ¿qué estás haciendo frente a esta deidad tan cerca? Aléjate. No te arriesgues. Maldito es el que le falte el respeto a su padre y a su madre. La Escritura, cuando nos pide respetar, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no nos dice que solo lo hacemos cuando nuestro padre y cuando nuestra madre lo merecen. Lo hacemos aunque no lo merezcan. Ahí es cuando cumplimos el mandamiento. Si no, si es un padre que lo merece y una madre que lo merece, estamos incumpliendo muchos mandamientos al no honrarlos, incluyendo el de malagradecido. Pero cuando no merecen y los respetamos, estamos mostrándole a Hashem que aquel padre y madre que probablemente no lo merecen, aún así los respetamos, aún así los honramos. Los mandamientos no son negociables a mi parecer y mi gusto. La única razón que no honramos a nuestro padre y nuestra madre es cuando nos dan una orden de violentar la Torah. También este versículo se refiere a siempre honrar a Jochma y Binah. Maldito es el que mueve la marca del límite de su prójimo. No se puede violentar, y esta es una regla en especial para Israel, no se puede violentar la posesión de Israel que Dios dio. No podemos quererle quitar propiedad al vecino que también recibió la propiedad de Hakadosh Baruj Hu. Obviamente se aplica para nosotros, no en el mismo nivel, pero se aplica para nosotros. No podemos andar robando propiedades, no podemos andar viviendo en una casa que no nos pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, pero hay pleito legal, ok, entonces hay pleito legal. Cuando el pleito legal se decide, lo cumplimos. Y ojo que aquí no estamos hablando solamente de las leyes nacionales, estamos hablando también de una ley espiritual. No podemos quitarle al vecino un pedazo de su patio, no mover el cerco a un lado. Maldito es el que dirija erradamente al ciego en el camino. Estamos hablando de enseñar. Y aunque aquí se aplica también de una persona que no sabe y lo está guiando porque no sabe, no estamos hablando del que voluntariamente está guiando mal al ciego. Es decir, le está dando un mal consejo a alguien. No, lo está dando por ignorancia. Es erradamente. Pero aún así es una maldición. Siempre tenemos que tener un gran cuidado de no dar un consejo de lo que no sabemos. Especialmente de Torah. La maldición de pervertir justicia, el que yacer con la esposa del padre, el yacer con un animal, maldición de yacer con la hermana, ya sea media hermana o hermana completa, con la suegra, golpear a su prójimo en
en secreto es hablar en mal de las personas. No es imposible que golpee físicamente a alguien en secreto, ¿no? Aquí está hablando de golpear su honra a través de hablar en mal de las personas, de lo que llamamos chambre. Sea o no verdad. Sobornar para dar muerte, no lo vean solamente como muerte física. Sobornar para hablar en mal de alguien, sobornar a alguien para que echen a alguien, sobornar. El soborno está prohibido. Para dar muerte. Es decir, para terminar con algo que no debería terminar. Maldito sea el que no sostenga los términos de esta enseñanza y los observe. Esta no es una maldición porque no lograste cumplir una mitzvah. Esta es una maldición porque hay una rebelión contra la Torah y que niegan su validez. Obviamente esta maldición solo puede caer sobre Israel, que es el obligado a guardar y cuidar de la Torah. De las primeras obligaciones que tenemos es averiguar si la Torah es verdad. No podemos andar por la vida medio creyendo en la Torah. Si estudias profundamente la Torah, te vas a dar cuenta que es imposible. Y cuando te digo imposible, multiplícalo por 10, por 1000 y por 10 millones. Imposible. No sé qué otra palabra usar para hacerlo más fuerte, pero pon la palabra imposible en tu mente, pon dos, enciérralo, pon una N y otra N arriba, es decir, imposible. Aquel que estudia la Torah profundamente se va a dar cuenta que es imposible que la Torah sea escrita por un hombre. No se puede. Y hoy que tenemos acceso con computadora a los códigos de Torah, nos estamos dando cuenta eso a la enésima potencia. Y además de no rebelarnos frente a ella, la tenemos que sostener como autoridad. ¿Cómo así? Si es mi autoridad. La Torah es mi medida de vida. Y es en base a ella que quiero dirigir mi vida y es en base a la Torah que voy a dirigir mi vida para ir mejorando como ser humano, como persona, como vecino. No a través de la filosofía de los hombres. A veces la filosofía del hombre va a pegar con la filosofía de la Torah. Pero qué miedo ser restringido. La Torah no es restricción. Es restricción en Malhut y libertad en el mundo espiritual. Ser libres de la opresión de una falsa realidad. Eso es la Torah. El que se cree grande porque tiene más. O tiene más de los vecinos, porque cuando lo comparas con los otros grandes no tiene nada. Esa es una falsa realidad. El querer que soy popular por ser malo es bueno. Esa es una falsa realidad. Con la Torah aprendemos de que todo eso no es cierto. Así que un sano consejo. Si no puedes sostener la Torah como el libro de instrucción dado por Hakadosh Baruj Hu, te sugiero que el siguiente tema en tu vida sea ese. Averígualo. ¿Es cierto o no es cierto? Después van a empezar en el capítulo 28 las bendiciones por cumplir, que son muchas. No las vamos a leer. Se les sugiero que lean el capítulo 28 después de la clase. Pero también vamos a encontrar las maldiciones por no cumplir. Es decir, este es un juego de premio y castigo. Y existen las maldiciones nacionales, es decir, y si Israel no cumple ciertas cosas, todo Israel va a sufrir. Si Israel cumple ciertas cosas, todo Israel va a ser bendecido. Por eso es que muchos de los rezos, sino que todos, son como Israel. Y bendice a todo tu pueblo Israel, y bendice a todo tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque somos una nación con un solo destino. No podemos creer que solo soy yo. Como dijimos, sin obediencia hay maldición. Una de las cosas que sucedieron y que podemos ver la divinidad de la Torah es que si no se cumplía la Torah, Dios esparcería a Israel entre todas las naciones, de un extremo de la tierra al otro. Y ahí servirás a idólatras que adoren dioses de madera y piedra, desconocidos para ti y tus padres. Cuando la Torah, cuando la Torah nos dice que tenemos que tener cuidado de no adorar a los dioses o la religión, como en el 4:28 del mismo libro,
4, 27 y 28. De la madera y la piedra voy a abrir. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere? Yo sé que esto no va a gustar, pero tengo instrucciones del cielo de enseñarlo, así que a algunos de ustedes no les va a gustar lo que enseño. Recuérdense que los quiero mucho y los amo mucho y no es por causarles daño o insultarlos que voy a enseñar lo que voy a enseñar. Y eso lo vamos a ver más a profundidad en otra clase, pero vamos a verlo ahora. ¿A qué creen que se refiere que adoren dioses de madera y piedra? Este tema ya se tocó en el capítulo 4, versículos 27 y 28. ¿Qué religión empieza con madera? ¿Y qué religión tiene como su principal centro de actividad una piedra? El catolicismo. ¿El cristianismo? ¿Sí? ¿Y la piedra? El musulmán. Musulmanes. ¿Será que se está refiriendo a ello? ¿Pueden nuestros sabios decir el capítulo, cada vez que hablamos de eso, en base al capítulo 4, versículo 27 y 28 de Deuteronomio, de Deuteronomio, que ahorita lo estamos viendo en otro capítulo, pero ¿cómo sabemos que se refiere a ellos? A la religión del cristianismo y a la religión de los musulmanes. ¿Cómo se llama Jesús en el tiempo de Jesús? Ahora dicen que se llama Yeshua, eso no es cierto. En todos los documentos antiguos se le llama Yeshu. Yod Shin Vav. Yod Shin Vav. Voy a tratar de escribirlas con el mouse. Vav. Así se llama eso. Así se llamaba Jesús. Les quiero mostrar algo. Por eso les dije que si conocían los códigos de la Biblia. Este es capítulo 4, 27, versículos 27 y 28 de Deuteronomio. Donde primero se habla de la religión de la madera y la piedra. 50 es un número muy importante para la Torah. Es Binah. 50 es protección de Torah. Entonces, ¿de qué religiones nos está hablando? Si agarro esta G, cuento 50 letras, llego hasta esta Ja. Y cuento 50 letras, llego hasta la Mem. Dentro de los dos versículos. No estamos yéndonos a otro lado. Es dentro de los dos versículos que están hablando en capítulo 4, 27 y 28 de este tema. Y dice Meca. Meca. ¿Cuáles son las posibilidades? En los dos versículos donde se habla de la religión de la piedra en skips exactos de 50 letras, diga Meca. Puedo asegurar que eso, si no es cero, es casi cero. Así que tenemos en un código bíblico, Meca. Si nos vamos en la misma palabra y empezamos con la letra Yod, contamos 50 letras, tenemos la letra Shin, y después contamos otras 50 letras y tenemos la letra Vav, Yeshu, Jesús. Cuando hablamos de que tenemos que tener cuidado con las religiones, es porque esas religiones han creado un sistema de idolatría. Es más, dice la Torah que van a adorar a dioses que no conocía Israel, es decir, que no son el Dios de Israel. Cuidado con idolatría. Si quieres seguir siendo cristiano, quieres seguir siendo musulmán, lo puedes hacer. Solo te pido que por favor tengas cuidado con idolatría. Y que estudies la Torah y averigües quién es la Torah. ¿Qué es la Torah? Y nos dice que el éxito de Israel depende de guardar las palabras. ¿Cómo medimos nuestro deseo de conocer a Hashem? Siempre pongo este ejemplo. Digo, ok, ¿qué te dijeran? Que te dieran un documento y te dijeran, hay 10 millones de dólares si lo entiendes. ¿Cuántas veces lo leerías? Hay 100 millones de dólares si lo entiendes. ¿Cuántas veces lo leerías? Hay 1 billón de dólares si lo entiendes. ¿Cuántas veces lo leerías? Dentro de 3 meses te van a hacer un examen sobre este documento. Y si lo pasas, hay 10 billones de dólares.
¿Cuántas veces lo leeríamos? ¿Cuánto tiempo dedicaríamos a estudiar? Y creo que puse mucho dinero. Tenemos que guardar las palabras de este pacto y cumplirlas, pero para guardarlas tenemos que conocerlas.